falta una semana para que ya tengamos alcaldes y alcaldesas, hablamos de pactos y de verdades y mentiras de los políticos. Nadie podrá probar que no son inocentes. Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza del Ejecutivo Federal. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro. A ver si algunos pensaban que nos olvidábamos de la política pura y dura, que también lo era Clara Jiménez lo que estábamos contando. Muy buenas noches. Buenas noches. Maldita hemeroteca en una semana en la que todos los políticos hablan de pactos. Hablan ahora y hablaban antes. Hablan de pactos y yo creo que esta semana ha sido casi la semana de las reuniones. O ¿sí? Algo parecido, porque nos habían prometido transparencia y no tenemos muy claro qué ha pasado en esas reuniones, Ana. Reuniones, vamos a empezar por una de ellas. Nos hemos enterado a posteriori en casi todas, pero ha habido una que ha sido un poquito más mediática, insisto, después, que es la de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no tenemos mucha información. De hecho, lo único destacable de la nota de prensa que publica Podemos sobre esa reunión, aquí la tenemos. Tremenda nota de prensa. Tremenda nota de prensa. Es ese aspecto más lúdico de la charla. Ya sabes, hablaron de la NBA, de baloncesto, los problemas del país. Ay, madre mía, sí. Mira que la semana pasada ya les diste tanto al PSOE como a Podemos con las cosas que se decían antes y ahora están obligados a cenar tortilla juntos y hablar de la NBA, estas cosas de no haber conseguido mayorías suficientes, ni unos ni otros. Esto es lo que nos han contado, que es nada, es información opaca, ¿no? Reuniones cordiales. Reuniones cordiales, como dicen en Twitter, cada vez que digamos cordiales, chupito. Cordiales. Bien, pero esto no siempre ha sido así, ¿no? Yo recuerdo que en Podemos siempre defendían bastante la transparencia. Defendían mucho la transparencia, no les gustaba nada lo de los reservados de los restaurantes, les parecía que era una cosa de casta nivel alto. Y defendían que, por ejemplo, si Emilio Botín se reunía con Mariano Rajoy, tenía que hacerlo público. Se acabaron las decisiones que se toman en despachos, se acabó esa cultura de las decisiones que se toman en los reservados de los restaurantes. El protagonismo popular y ciudadano será la llave que vehicule la construcción de una mayoría política en nuestro país. Tan claro tenemos que nos parece que la discrepancia y el debate es fundamental, y es que no cerramos nuestras asambleas a los periodistas. A mí me gustaría ver si Emilio Botín está dispuesto a que las reuniones de su Consejo de Administración son abiertas para que entren los periodistas, o que cuando se reúne con Mariano Rajoy todos podamos escuchar qué es lo que se dicen, o que las direcciones de algunos partidos abran sus puertas para que les escuchamos. En Podemos no tenemos nada que ocultar. No tiene nada que ocultar en Podemos. Eso decía hace no mucho Pablo Iglesias, y enseguida, a la vuelta a la publicidad, Clara Jiménez nos cuenta otras cosas que decían en Podemos sobre los reservados y sobre la transparencia y lo que dicen ahora. Ahora nos vemos. Aquí seguimos en el objetivo, en este tramo final, hablando de la maldita hemeroteca con Clara Jiménez, recordando, Clara, lo que decían los políticos antes, lo que nos dicen ahora, importante ejercicio este también de memoria. Hablábamos de los reservados de los restaurantes y de cómo hace un año a Pablo Iglesias no le gustaba nada eso de reuniones políticas en reservados. Julio Montes y yo no solamente hemos encontrado lo que hemos oído antes de la publi, sino que hemos encontrado otro, en esta misma silla, en esta mesa, hablando contigo en una entrevista, que a Pablo Iglesias lo de los reservados no y lo del secretismo en la política tampoco. ¿Y en la transparencia, en qué se diferencian ustedes? Por ejemplo, hay países donde podemos saber con quién se reúne cada uno de sus líderes, podemos saber con quién se reúne Pablo Iglesias a cada minuto, ¿está publicado en algún sitio? ¿Tienen ese nivel de transparencia? La verdad es que sí, basta... En las cuentas sí, es verdad, las cuentas claras están de momento. Basta seguir las redes sociales, por desgracia para mi vida privada es bastante público donde estoy siempre. Y yo creo que hay que acabar con una cosa que ya decía el presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial, con el secretismo a la hora de hacer política, con las reuniones en los reservados de los restaurantes, con las reuniones en despachos en los que parece que decisiones fundamentales se toman al margen de los ciudadanos. El secretismo, y lo dice así, como con un poco de cabreo, Pablo, iba a decir Pedro Sánchez, no, Pablo Iglesias, no le gustaba. Bueno, ahí todo ocurrió en el mismo mes, he visto las fechas que siempre me dices, claro, que son importantes, ¿no? Todo ocurrió, lo de Botín, mayo, junio, hace un año. Bueno, exacto. Bien, parece muy coherente. No le gustaba el secretismo, parece que ha ido cambiando también. Efectivamente, ha ido cambiando porque la reunión con Pedro Sánchez ha sido opaca, pero es que ha habido otra reunión que ha sido secreta total esta semana y de la que nos hemos enterado porque se ha filtrado a la prensa. Mónica Oltra, líder de Compromís, y Pablo Iglesias se han visto para hablar de pactos en Valencia, decisiones al margen de los ciudadanos.
y en secreto, ya sabes. Y es curioso porque decían, no, es que Pedro Sánchez y yo no nos conocemos, por eso necesitamos tranquilidad. Bueno, pues como Mónica Oltra se conoce y tampoco nos lo contaron. Y además le han preguntado por este tema ahora, un año después de lo que acabamos de ver, le vuelven a preguntar sobre el secretismo, los reservados, la tortilla francesa y todo eso, ¿no? Exacto, y ahí está la maldita hemeroteca. Los pactos de la tortilla francesa, no nos gustaban los reservados, y ahora los reservados, ¿qué tal? ¿Y era un reservado? Claro, claro. Era un sitio en el que estábamos los dos solos, un sitio que pudiéramos estar cómodos y bueno, muy bien, muy a gusto. Bueno, pues muy a gusto. Ahora, por supuesto, me ha gustado ese por supuesto que contundente. Pablo Iglesias. A gustísimo. Es que uno cuando va llegando pues tiene que ir cambiando su discurso, Clara. Bueno, esto del secretismo que hemos oído tantas veces y ahora sí nos parece muy bien, no solo afecta, imagino, a Podemos y al Partido Socialista. No, yo creo que todos nos han prometido ser muy transparentes, ¿no? Ha habido más reuniones esta semana, Rajoy, Rivera, Rivera, Sánchez, Sánchez, Rajoy. Transparentes, nos prometían luz y taquígrafos en los pactos. No sé si es lo que hemos visto. Hay que volver a la mesa, hay que volver a sentarse y hay que poner luz y taquígrafos. Sobre todo explicarle a los españoles con luz y taquígrafos si se llegan a acuerdos, para qué son y con qué condiciones. Que será en el para qué y no con el quién, en lo que definamos cuál es nuestra estrategia de entendimiento con otras formaciones políticas. Y desde luego lo haremos con absoluta transparencia, con luz y taquígrafos. Venga, Clara, te insisto que contigo también voy a ser pesada, que le has dado a Podemos, le has dado al Partido Socialista, incluso luz y taquígrafos para Ciudadanos. El PP, ¿qué pasa? ¿Que no nos decía ya, incluso reconocía que la transparencia no era lo suyo o no? El Partido Popular también juega en este baile, pero además con una hemeroteca un poco más antigua. Mariano Rajoy, cuando todavía no era presidente del Gobierno, en las elecciones de 2011, también prometía luz y taquígrafos. No sabemos si esa promesa la han cumplido o no. Yo pido que los pactos sean de luz y taquígrafos y que se explique por qué se hacen, para qué se hacen, cuáles son sus contenidos y los objetivos que se pretende con los mismos. Bueno, ya han visto, 2011, lo que dice siempre Clara Jiménez, que nunca decepciona, le entraba hasta ella, la risa, maldita hemeroteca, para todos, para todos. Aquí en el objetivo para todos, Clara, 2011 el presidente del Gobierno también lo pedía, luego ya llegan al Gobierno y también les cambia la cosa. Bueno, prometían luz y taquígrafos en los pactos. Yo no sé qué recuerdo tienes tú, si la hubo, si los pactos que hizo el PP en las anteriores elecciones. Bueno, tuvo que pactar con poca gente. No lo necesitó Había porque muchas tuvo una mayoría absolutas. absoluta suficiente. Bueno, Clara, muchísimas gracias, como siempre, por ese trabajo, maldita hemeroteca. Y no